Lamentablemente falleció el día 20 de abril del 2025 Ugo Orlando Gatti, un arquero histórico, memorable e icónico, que dejó un legado imborrable, récord en el fútbol argentino, un futbolista que disputó una cantidad de partidos impresionante en el plano local, ídolo de Boca Juniors, tuvo sus inicios en Atlanta, aunque por un tema de no haber encontrado el archivo suficiente, prefiero no opinar de aquella etapa, tampoco de cuando Gatti atajó para Gimnasia de Esgrima de la Plata, y mucho menos cuando contó con ese periodo por Unión de Santa Fe. Sin embargo, yo sí he visto partidos completos de él en River, por ejemplo, o mismo en Boca. También hay disponible algún que otro encuentro suyo a finales de los 70 defendiendo el arco de la selección argentina. No tuvo un lugar tan firme en el combinado nacional. Sin embargo, eso no quita que haya sido una figura inolvidable. Por ejemplo, en el Club Atlético River Plate, jugando para el Millonario, hay un amistoso que, si no me falla la memoria, se llevó a cabo en México en 1967 ante el Santos de Pelé, y en aquella oportunidad Gatti se enfrentó ante el único jugador que, según su opinión, daba miedo. También ganó Copa Libertadores, pero en la vereda de enfrente, con los colores azul y oro. Las primeras dos conquistas a nivel internacional de Boca fueron con Ugo Gatti, que se mantuvo en dicha institución durante un montón de años. Incluso coincidió con Diego Armando Maradona en aquel histórico Metropolitano 81 que ganaron con Marzolini de entrenador y con nombres tremendos en la historia del club, como por ejemplo Perotti, Brindisi, el propio Gatti, Diego Armando Maradona, Mouso, Córdoba y tantos otros que podría mencionar, ¿no? Aunque sin lugar a dudas que uno de los momentos que más marcaron a Gatti fue cuando, días antes del 9 de noviembre de 1980, prácticamente seguro estoy de que fue esa fecha, en la que en la cancha de Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors se vio las caras ante el Boca de Gatti. En ese entonces Maradona era el máximo crack del fútbol en Argentina, y Gatti, sacando pecho ante una pregunta que lo comprometió respecto a qué pensaba sobre el Diego, él contestó en la previa a ese maravilloso Argentinos Juniors 5 Boca 3, que Maradona era un gordito que solo hacía goles de pelota quieta, del punto de penal. Bueno, cómo respondió
el que para mí es el más grande de todos los tiempos, Maradona jugó, si no el mejor partido de toda su carrera, pega en el palo. La figura de aquella tarde, por escándalo, hizo lo que quiso y le convirtió un póker a Gatti, un gol de penal, otro de tiro libre casi sin ángulo, ambos en el primer tiempo, y por supuesto que anotó dos más en la segunda parte, ya en el complemento, uno en el que se la pincha al segundo palo quedando mano a mano, y otro que también fue de tiro libre con una definición magistral de semejante GOAT, ¿no? Independientemente de ese episodio fatídico para Gatti, después lo tuve de compañero a Diego y lo disfrutó por tirar algún partido del 81 con lo que fue esa goleada de 3-0 de Boca contra River, el Metropolitano precisamente de 1981, el 10 de abril, viernes 10 de abril, porque después ese fin de semana hubo automovilismo, entonces se priorizó que el superclásico del fútbol mundial se jugase antes, y en aquella ocasión también Maradona humilló a Filiol, otra leyenda con todas las letras de la palabra del arco en toda la historia del deporte. Pero volviendo con Gatti, formó parte de ese campañón del conjunto Ceneice, que acabó de la mejor forma posible con una consagración histórica que no se volvería a repetir en el fútbol argentino hasta 1992, ni más ni menos. Pero con Gatti consiguieron coronarse en el 81, ganando para mí el partido bisagra, otro encuentro que me di completo, el Boca 1, Ferrocarril Oeste 0 en la Bombonera. No olvido más que Maradona ese día tiraba rabonas, estaba inspiradísimo, y fue Diego el autor del mítico pase gol, de aquella asistencia sensacional a Perotti, que le pegó al arco con calidad, con una maestría digna de reconocer. Y por ese partido Boca en la tabla general le sacó solo un punto al Ferro de Grigol, y por esa victoria finalmente Boca salió campeón con 50 puntos, mientras que Ferro hizo 49 puntos. Esto, si no recuerdo mal, quizás fueron 51 de Boca y 50 de Ferro. En cualquier caso, Boca por la mínima diferencia fue campeón del fútbol argentino. Previamente, a finales de 70, Gatti logró 2 Copas Libertadores, una en la que fue importantísimo atajando penales contra el Cruzeiro, ni más ni menos. También fue campeón de la Copa Intercontinental, la primera que ganó Boca 3-0 en agosto del 77 versus Borussia Mönchengladbach. En realidad creo que la final se jugó en el 78, pero el Borussia Mönchengladbach fue finalista de la Copa Europa en el 77, perdiendo 3-1 contra el Liverpool de Bob Paisley en esos tiempos. Gatti llevó al éxito a Boca, también rindió en River, por ejemplo, en otro partido para mencionar con la banda roja, en la Copa Libertadores del 67 versus Independiente de Medellín,
equipo colombiano, goleada del Millonario con una actuación excelsa para sacarse el sombrero de Hermindo Onega. Pero Gatti también formó parte de aquel River que le costaba ganar un título. Recordemos que River tuvo una sequía enorme de trofeos desde el 57 hasta el 75, cuando cortaron con esa mala racha de la mano de La Bruna como entrenador. Gatti, de todas formas, ya no estaba en River para esa época, pero Gatti evidentemente ha sido un símbolo del fútbol argentino. Un tipo que jugó más de 700 partidos, rindiendo a un alto nivel en distintos clubes, en diversas competiciones, ya sea en el Nacional, en el Metropolitano, en la Copa Libertadores, en amistosos con la selección argentina a finales de los 70. El loco tiene que ser recordado a la altura de su legado. Entiendo que haya pibes que no se pusieron a investigar sobre él, que no vieron partidos en blanco y negro porque no les interesa, porque prefieren hacer otras cosas, y está perfecto. Lo único que les pido es que no desprestigien a Gatti por sus polémicas declaraciones, que las ha tenido desde siempre, no solo a la hora de criticar a Messi, de poner a Pelé como el número uno indiscutido, que vos podés estar de acuerdo, ¿no? Pero al fin y al cabo son opiniones. Y Gatti fue importantísimo en Argentina, incluso inspiró a muchos arqueros que después la rompieron en los 90, como por ejemplo Navarro Montoya, sin ir más lejos. Y Gatti, no voy a decir que innovó, porque ya había guardametas que previamente jugaban con los pies, pero sí que Gatti fue de los principales exponentes de un estilo que no era tan característico en los 60, 70 u 80. Gatti, quien inició su trayectoria a principios de los 60 y se retiró a principios de los 80, ¿sí? Pasando por Atlanta, por Gimnasia y Grima de la Plata, por Unión Santa Fe, por River y por Boca. Además de jugar para la selección argentina en alguna que otra oportunidad. Pero Gatti era un loco en serio. Salía jugando desde el fondo, gambeteaba a distintos rivales, tiraba lujo, en la parada de pecho, guapo, pícaro, inteligente, aunque a veces culpable de ciertos pecados que cometió, si se los puede considerar de esa forma. Hay de todas formas una jugada que no me la puedo borrar de mi cabeza. Sale desde el fondo con una categoría, con una confianza inmensa, y le da un pase a Perotti que finaliza la pelota en el fondo de la red. Y yo al ver esa acción pensé, mirá vos qué huevos tenía Gatti, cómo se la bancaba, qué valiente. Porque te guste o no lo que él dijo, lo que él pensaba, su estilo de juego mismo, lo que no se puede negar es que él iba al frente, él se la bancaba y no dudaba. Cometió grandes equivocaciones, a veces se creía tanto y confiaba exageradamente en sí mismo que después perdía la pelota, dejaba su arco desprotegido. Pero más allá de la técnica y del manejo de la pelota fuera de la zona de confort para un arquero, tenía unos reflejos formidables. Yo le he visto atajadas al ángulo, abajo, recontra exigentes, y que
Él llegaba con unos reflejos increíbles, dignos de destacar al 100%. Cómo achicaba incluso, porque al saber cómo salir no tenía problema y complicaba a los delanteros rivales, los ponía nerviosos. Yo creo que una de sus principales virtudes, que eran esas características salidas suyas desde abajo, también era uno de sus puntos más criticables, porque cuando le salía bien era un fenómeno, cuando la cagaba quedaba en el foco de aquellos que lo han cuestionado desde siempre. Yo no digo que sea mi arquero favorito históricamente, ni tampoco afirmo que su filosofía de juego es la que corresponde o en la que yo coincido, ni pienso agarré y decirles era un crack el arco. Ustedes compruébenlo por su cuenta si es que les interesa. Vayan a la página de Futbolía o mismo en YouTube pueden encontrar algún que otro partido de Gatti y van a quedar sorprendidos, no con los highlights solo, sino con partidos enteros, independientemente de los highlights, de los resúmenes, de jugadas que se dieron a la luz tristemente luego de su muerte, con partidos enteros que no hay demasiados, pero sí una buena cantidad. Van a disfrutar seguro de un guardameta distinto. Genio para algunos, payaso para otros. Lo que me parece a mí que está claro es que es una leyenda indiscutible del fútbol, no solo argentino, tampoco sudamericano, sino que contando todo el planeta, hablando en general en la historia del deporte, hubo el loco Gatti, un diferente que hacía lo que quería, no le importaba nada y siempre fue con su idea para adelante, sin importar las circunstancias. Algo que lo puso en lo más alto y también lo condicionó. Una pena que nos haya dejado desde el plano físico. Venía luchando con una enfermedad de hace un tiempo. Era esperable, pero aún así duele que haya partido un guardameta histórico con toda letra de la palabra. A quien lo han matado por todos lados, desde un lado figurativo, por redes sociales, sobre todo por sus comentarios en el chiringuito y distintas opiniones en las que yo no comparto para nada, pero eso no quita su calidad y su trascendencia en la posición de arquero que ha tenido. Entonces tengo que aplaudir a Gatti y mandarle fuerzas a toda la familia. Ojalá que puedan pasar esto de la mejor forma posible. No sé si le va a llegar esto a alguien cercano de su círculo íntimo, digamos, pero yo quería hacer este video homenaje a Gatti, que para mí ha sido un ídolo tremendo en el fútbol argentino. No fui contemporáneo a él, pero sí que lo disfruté en estos últimos tiempos en los que vi sus partidos completos y entendí por qué otras generaciones lo respetaban a tal punto como ahora lo hago yo también. Dejo el video por acá. Si les gustó, tiren su like, suscríbanse y recomienden hacer este contenido que llegan gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.